joya, ahí están los mexicanismos, esos términos, esas expresiones, esas palabras que entendemos nada más en nuestro país, entendemos nada más los mexicanos y claro, ya quienes se han vuelto mexicanos o han sido adoptados por México. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Hola, Manuel, muy buenas noches. Sergio Vela, Sergio. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Te va? Muy Pablo, buenas Sergio, noches. Pablito. Gracias a los tres, vienes bien cargado también. Yo también. Sergio, pero vienes bien cargado y eso que dejaste por ahí un libro a la deriva. El diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez de Silva, que es del 2001, y el recientemente aparecido diccionario de mexicanismos. Que ya no es tan breve. Propios. Y sigue creciendo, porque va evolucionando y va claro. moviéndose el lenguaje y las expresiones de la lengua. Eso es lo interesante, que no hay quien pare esa evolución del lenguaje. Y qué bueno, porque todos estos, todas estas palabras que llamamos mexicanismos, o que regionalismos, o de cualquier parte del mundo, porque también hay colombianismos, de hecho hay españolismos. El diccionario de la Real Academia reconoce que un españolismo es aquellas palabras que solo se usan en España, aunque no, eso es un tema que luego podríamos ver. A ningún español se le ha ocurrido hacer un diccionario de españolismos, lo cual nos habla de que los españoles siguen viéndose como el centro de la lengua española. Eso es una discusión interesante que podríamos tener, pero bueno, en todo caso, creo que lo interesante es cómo se cocinan esas nuevas palabras, y casi siempre las cocinan, casi siempre los jóvenes, en ciudades densamente pobladas. Y eso es lo que hace que las lenguas evolucionen más rápidamente. Aquellas lenguas que se han estancado más en el tiempo, o aquellas comunidades cuya manera de hablar se ha estancado más en el tiempo, son las comunidades más aisladas, o aquellas donde los jóvenes no se juntan en grandes ciudades. Esas lenguas se congelan más. Pero en la medida en que tú tengas jóvenes hablando en centros urbanos, es imparable la forma en la que van ampliando metafóricamente sus propias expresiones, casi siempre en un ámbito de familiaridad y de cariño, y que crea una cierta identidad. Eso no significa que automáticamente las lenguas tomen las expresiones de los jóvenes, pero ese es el horno donde se cocina esa evolución, y me parece a mí un fenómeno muy bonito y un ejemplo más de esos fenómenos que emergen de abajo hacia arriba. La lengua, todas las lenguas, aunque algunas tengamos reales academias o autoridades supuestas que la ordenan, en realidad todas las lenguas surgen de abajo hacia arriba, y la evolución de las lenguas siempre es un fenómeno de abajo hacia arriba, como lo es también, por ejemplo, cualquier mercado económico. Y permea después, ¿no?, con el paso del tiempo. Exacto. Algunas más rápido, otras expresiones son, digamos, pasajeras, y otras de plano se quedan. Sí, así es. Yo creo que en la estratificación de las sociedades, y la mexicana no es una excepción, podemos ver que lo que menciona Pablo es absolutamente cierto. Yo lo dije la vez pasada, donde se ve el mayor dinamismo en la transformación de un lenguaje es en el lenguaje popular. Sí. Y de hecho es el que posteriormente se va a transformar en el lenguaje oculto, y se va a hacer el nuevo paradigma que van a desafiar los nuevos hablas populares así indefinidamente, ¿no? A propósito de lo que decía Pablo, que es un tanto polémico, ¿no? Es decir, el español que se habla en México es distinto que se habla en España, evidentemente. ¿Podemos decir que es otro idioma? Por supuesto que no. Por ahí antes se decía que México y España son dos pueblos muy unidos por su historia, pero muy separados por su idioma, ¿no? Sí. Y eso nada más hace falta ver una película española, que mi amigo el Gachupín me perdone, pero yo necesito subtítulos, ¿no? Al menos para la prosodia. Pero los entendemos perfectamente. En cambio, ya a los rasgos propios de cada lugar, de cada nación, de cada pueblo, ahí es donde aparecen estas diferencias que son a veces muy curiosas, a veces muy provocativas, porque lo que en México es una palabra normal, común y corriente, puede ser una palabra muy vulgar en Argentina, puede ser una palabra muy vulgar en Venezuela, y al revés, de tal modo que cada pueblo tiene sus propios modismos, lo cual hace que el idioma que se habla ahí es muy particular de ellos. Alguna vez a mí se me ocurrió que incluso la palabra idioma podríamos derivarla forzadamente del griego del idios, que significa propio, es decir, algo que es propio, ¿no? Entonces no hay nada más propio que la lengua. Pero en estos términos, que el lenguaje nos sirve para conectarnos simbólicamente, para lograr la intersubjetividad. Yo creo que además el lenguaje es una convención, y es en ese sentido en que aparecen las academias, aparecen todo esto que tratan de fijar, ¿sí? Por normas, por reglas que al final nadie respeta,
Y podríamos situarlo en un estrato medio, ¿no? Entre el habla, digamos, culta, que la habla muy poca gente, digamos, los académicos, etcétera. El habla popular, que la habla muchísima gente. Debemos de encontrar un espacio en que nos podamos comunicar todos, ¿no? Porque si tú te metes a Tepito, por ejemplo, y la gente de ahí quiere que no le entiendas, no le vas a entender. Es decir, no solo el caló, que por cierto caló en caló se dice caliche, ¿sí? Sino por otras cuestiones muy propias de ahí. Pero si quiere que le entiendas, le vas a entender. Exactamente, o sea que sí hay una posibilidad de comunicarse. Por ejemplo, los medios, ¿no? Tú que eres un conductor, Manuel, pues tú apelas a que te entienda la mayor parte de la audiencia. Entonces, ¿en qué tono, en qué lenguaje le vas a hablar? ¿En el bajo popular, en el muy académico? Pues ninguno de los dos te van a entender el mayor número de personas, ¿no? Y yo creo que los medios aspiramos y debemos aspirar a que nos entienda y nos siga el mayor número de personas. Unos saldrán porque es demasiado académico, otros saldrán porque es demasiado popular. No lo sabemos. Pero creo que sí tenemos por obligación, en ese sentido, respetar ese lenguaje convencional que tiene que apelar, insisto, a la mayoría. Aunque claro, el dinamismo, ¿no? Que nos quejamos mucho ahora que se usan mucho las redes, ¿no? Si tú ves lo que escriben los jóvenes, es un lenguaje muy comprimido, ¿no? Sí. Está lleno de contracciones, está lleno de emojis, por de ejemplo, emojis, etcétera. Sí. Y yo no sé qué impacto vaya a tener esto hasta de la manera en que tú lo vayas a dibujar. Sí. Es decir, ya, quizás no con la palabra, porque los emojis se pueden marcar una evolución que nos vuelva a los jeroglíficos, ¿no? Sí. De alguna manera. Yo quiero ver un arqueólogo dentro de un siglo que esté, en lugar de ver el lenguaje, va a encontrar la piedra Rosetta entre lo que se escribió y los símbolos estos, ¿no? Yo considero que además en el caso de México hay una circunstancia que complica más las cosas, y es la enorme diversidad geográfica, cultural, y la variedad de lenguas originarias que, por supuesto, permean en el habla de lo que cuando fuimos a la primaria se llamaba lengua nacional, siendo que legalmente no hay lengua oficial en México, simplemente se ha hecho desde hace unos 30 años, a raíz del levantamiento zapatista, etcétera, un reconocimiento de que las lenguas originarias o de los pueblos originarios deben tener su cabida en la vida pública del país. Pero se habla de manera totalmente distinta en la península de Yucatán, que como se habla en el norte. Hay expresiones que dependiendo de cuáles sean los orígenes familiares que tiene uno emplea como algo natural y a lo mejor resulta que son localismos. Decir que un huerco anda bichi, pues no se va a entender fácilmente. A lo mejor huerco sí, porque es más o menos, pero bichi es desnudo en el norte. El rodillo para amasar las tortillas de harina en Sonora es el palote, no es el rodillo. Hay una cantidad de expresiones en Yucatán. Ya no hablemos de los acentos, sí, claro, que se prestan también a lo chusco por parte de propios y extraños. Ahora, yo quisiera oponerme un poco a esto que flota en el ambiente. Y Gabriel acaba de decir, las academias quieren fijar el lema de la Real Academia. Creo que era, limpia, fija y de esplendor. Creo que sigue siendo, no creo que le hayan quitado un lema histórico a una academia fundada a inicios del siglo XVIII con el primer Borbón, con Felipe V, limpia, fija y de esplendor. Es decir, fijar la lengua pudo ser en el siglo XVIII, en los albores del XVIII, un propósito. Hoy no. Las academias de la lengua española, que antes eran correspondientes de la Real Academia Española, las americanas, con el correr del tiempo no. Es decir, hay un consenso de que, bueno, México es el país con más hispanoparlantes del mundo. El segundo, yo creo que es España, y después será Argentina, o van muy de cerca la población de Argentina y la española. Pero bueno, si uno quiere
meterse en Honduras, Argentinas, pues el dialecto rioplatense, el lunfardo, etcétera, resulta absolutamente que Borges llegó a usarlo de una forma maravillosa. Sí, pero lo que quiero subrayar es que la lengua española es una de las lenguas más ricas por el número de personas que lo hablan. Es una lengua que va creciendo además en su divulgación y en su estudio. Puede ser que sea la tercera lengua más hablada actualmente, después del inglés, el chino, o el chino, el inglés, y después el español. Y bueno, yo entiendo que históricamente en la península ibérica, pues los españoles consideren que es su lengua, bueno, igual que los griegos, la frase aquella de las similitudes y las divergencias entre las naciones, en realidad es de Oscar Wilde, diciendo que Estados Unidos y el Reino Unido tenían muchísimas similitudes, salvo la lengua, decía, porque no soportaba cómo... Bueno, los ingleses se siguen riendo de los estadounidenses y de la enorme variedad de acentos que hay en Estados Unidos, el neoyorquino frente al californiano, el tejano frente al montañés, etcétera, y etcétera. el inglés es lengua franca en otros países que también tiene sus propias peculiaridades. Efectivamente. ¿No? Entonces, resulta que esta idea de querer fijar lo que es un mexicanismo, a ver, es un tanto pretenciosa o quizá incluso inalcanzable. Está muy bien tener un diccionario como el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, que tiene ya sus 13 años y que además es perfectamente consultable en línea de manera gratuita, como se consulta también el Diccionario de la Real Academia Española. Bueno, el Diccionario del Español de México es un esfuerzo formidable de Luis Fernando Lara y por otra parte... pero no es de mexicanismos, es del español que se habla en México, que no es lo mismo que... Efectivamente, no es lo mismo. Los mexicanismos son rasgos peculiares, expresiones que se popularizan, que se popularizan y que pueden resultar completamente inaccesibles para otros hispanoparlantes, justamente porque se refieren a una localidad, a una región determinada. Sin duda. Y que entendemos pues muchos de los que aquí vivimos, pero como dices, también las hay por regiones, las hay en distintas ciudades y las hay en diferentes estratos sociales, en diferentes contextos. Ahora, el asunto aquí es que las redes, y lo decías, Gabriel, juegan un papel también importante, porque de alguna manera pues, las expresiones ahí están, el lenguaje evoluciona, pero ¿quién va marcando esos? ¿Quién conduce, digamos, esa Nadie, afortunadamente. Exacto. Yo diría que nadie, afortunadamente. Incluso no deberíamos alarmarnos, creo yo. Pero tú estabas alarmado la semana pasada. Pero estaba alarmado por otras cosas. ¿No? ¿Alarmado? No, la antepasada. La antepasada estaba enojado. Con el lenguaje inclusivo, ese es otro tema. Ya, no me pongan de malas. ¿Lo decimos con un mexicanismo? No, ya nos hizo chantaje emocional. No me provoquen porque me voy a poner de malas. No, Pablo, por favor, no. Ya. No, a ver, no deberíamos estar tan preocupados porque los jóvenes escriban de una forma muy apresurada en las redes sociales. Es completamente natural que hagan abreviaciones rarísimas y pongan la K en vez de escribir Q-U-E, ¿no? Y eso nos habla además de una tendencia natural de los hablantes en cualquier lengua, que es a economizar, a ser rápidos en la expresión. Y eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que no éramos tan conscientes. Si uno consulta, por ejemplo, los manuscritos de la Edad Media, va a encontrar mil contracciones y abreviaturas y maneras de comprimir y de hacer compacto. Es más, el español pudo haber surgido de esa manera. En el latín también. Claro, los romanos están llenos de abreviaturas. Claro, afortunadamente se conservan los grafitis en los monumentos. Sí. Ahora, muchos dicen es que el papiro era muy caro, el papel, la tinta, todo escaseaba. Bueno, pues ahora escasea el tiempo, no escasea la tinta porque no se gasta, pero todo el mundo anda a las prisas y andan escribiendo con esa rapidez. Pero la misma gente que escribe así, en su inmensa mayoría es consciente de que cuando se va a dirigir de una manera formal a otra, o se va a presentar un trabajo, o va a hacer algo más serio,
pues no va a escribir así. O sea, va a detenerse y va a pensar más en su expresión y va a hacer un esfuerzo Yo no estoy seguro. por alcanzar cierta Yo claridad. no estoy seguro. Me parece que tu optimismo es desmesurado. Creo Bueno, que la creo otra que la rapidez con la que estamos escribiendo ha implicado una terrible mengua. Yo no tengo nada en contra del lenguaje popular y juvenil, siempre y cuando no implique una imposibilidad de utilizar la riqueza del idioma. Cuando todo lo reducimos a onda y a güey, cuando... A ver, no, eso de lo que habla creo es de un pensamiento difuso, un pensamiento poco capaz de analizar. Pero la rapidez con la que vivimos... O de un vocabulario limitado. Claro, pero el problema de un vocabulario limitado es ese, no es que sea incorrecto, es que empobrece un poco el Ese es mundo punto. intelectual de Yo no las hablo personas. de incorrección, yo Sí. hablo simplemente de empobrecimiento. Sí, por eso. Pero a ver, cuando las masas populares han sido todas cultas. No. En ninguna parte del mundo se da eso, ni siquiera en la Grecia clásica. No, pero nada más recuerden lo que todos aquí eran alguna vez Platón. dijimos, el lema de la librería Gandhi, que se publicaba por ahí en los espectaculares. Leer, güey, te ayuda, güey, a aumentar tu vocabulario, güey. Era muy buena campaña. Sigue Estoy siendo un poco buena de acuerdo campaña. también con, bueno, de hecho con los dos, para que no haya bronca. Pero Para que no me enoje, dilo de una vez, dilo. Porque como decía el poeta Lunfa, en un feca de barrio un laburante le hortivaba un vivillo que había caído de recalar a mandarse una caña. ¿Qué dice Edmundo Rivero ahí en Lunfa? Bueno, el caso es que me lo aprendí porque es un tango muy bonito. Bueno, pero mira, García Lorca, cuando escribió su libro de Poeta en Nueva York, que es un libro muy vanguardista, le fue muy criticado porque venía a escribir en romances populares sobre los andaluces, que son libros maravillosos y que a mí me gustan mucho más que Poeta en Nueva York, pero ese no es el caso. Le criticaron que no se entendían sus nuevos poemas. Y él dijo, bueno, pero... Y le dijeron, debías de escribir como en el siglo XIX, García Lorca es del 30 y tantos, ¿no? 20 y tantos, 30 y tantos. 98 a 36. Bueno, por eso. En el 98. ¿Eh? Dale, de la generación. Murió en el 36. En cualquier caso, le decían, debe escribir usted como los poetas del siglo XIX. Y él decía, ¿como quién? Como Rubén Darío. Sí, bueno, mire, a ver, vamos a empezar. Padre y maestro mágico, liróforo celeste, que a la siringa agreste diste tu acento encantador. Y dice, ¿qué está diciendo Rubén Darío ahí? Lo único que entendí es la palabra ¿qué? Liróforo celeste, que a la siringa agreste diste tu acento encantador. Las púberes canéforas. Las que púberes canéforas. Sí, pero fíjate que yo en una oportunidad estaba saludando a un amigo chileno muy querido, Ricardo Yoseleski, y de broma yo, por empezar con una cosa amable, traté de imitar el acento y los giros chilenos. Y le dije, ¿cómo Taiwán? Porque en Chile el won es lo mismo que nuestro güey. Siempre va después de cualquier expresión. Y volteó y me dice, ¿estás aprendiendo idiomas, güey? No, pero fíjate, yo lo que dice Pablo, estoy de acuerdo en un sentido, el empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Puede causar eso, yo estoy seguro. Yo creo que los jóvenes ahora tienen una economía de palabras como que alarmante. Wittgenstein decía, ¿no? Los límites de mi universo son los límites de mi lenguaje. Sí. Entonces, mientras más contrastes, fíjate, el intelecto A ver, se lee menos, indudablemente. Nunca es que se haya leído muchísimo. No, se lee menos. ¿cuántas y palabras No sé, usa uno? yo creo que no se lee menos que hace 20 años. Se lee peor. No sé. Yo creo que se lee menos, hay menos tiempo Hay menos de lectura. atención. Y se consume, a ver, las redes sociales precisamente acotan el que una conversación no pueda extenderse más allá. Sí. Ya no hablemos de media hora o de 15 minutos, de A ver, es una 3 insensatez minutos. pretender o de tener la un razón minuto. en 140 caracteres. O en un minuto. No es posible. O en 15 segundos que pone una historia. Otra queja, Pero Sí, algunos sí logran tengo- equivocarse en forma contundente y eso Que también sí es tengo como interesante. viejito, es que se ha perdido el respeto, como decíamos. Oh. Mi Nunca ha habido. No, pero espérate, mi generación, delante de los mayores o de las mujeres, jamás decíamos malas palabras. Pero jamás. En cambio, hoy ese respeto ya no existe. Pero es que esas malas palabras están dejando de ser malas palabras en la medida en que hasta en los medios Yo no se estoy usan. tan seguro que dejen de ser A mí malas me siguen palabras. desagradando, nos siguen desagradando a nosotros, pero en la medida en que se normalizan y hasta en los medios masivos se usan, utilizan, sí. están dejando de ser malas palabras. Por eso los jóvenes están inventando nuevas malas Los palabras. tres peinamos canas, tú no. Vámonos, que es viernes. Gracias, Sergio. Gracias, Muchas gracias, Manuel, Gabriel. Pablo, Gracias, Pablo. Manuel. Hasta lunes. Gabriel. Pásela muy bien.